Ayer falleció John Madden, una de las mayores leyendas en la historia de la NFL, y hoy no vamos a decir qué hora es porque es un día especial, pero sí que vamos a repasar toda su carrera y todo su legado con un experto como Víctor Asbani. Vamos a ello. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, amigo Víctor? Estupendamente. Lástima esta mala noticia que nos acompañó anoche, pero bueno, es una oportunidad inmejorable para poder hablar de un personaje absolutamente maravilloso. Sí, señor. Irrepetible, diría yo. Eso es, hoy nos acompaña Víctor Asbani, entre muchas otras cosas, autor de este libro que tengo aquí, Momentos Estelares de la NFL, que es un librazo, ya lo sabes, se lo he dicho muchísimas veces, que yo lo admiro mucho por su trabajo ahí, y entre este libro hay un capítulo dedicado precisamente a los Raiders de John Madden. Antes de nada, vamos a explicar, si me dejas una pequeña introducción. John Madden iba para ser jugador de la NFL, fue drafteado por los Philadelphia Eagles, jugaba de tackle, pero el año que fue drafteado se lesionó en el training camp y a partir de entonces empezó la leyenda que ahora mismo Víctor nos va a contar. ¿Qué nos puedes decir de una persona como John Madden para alguien que no la conozca? Mira, para alguien que no la conozca, yo creo que arrancar desde el mismo punto que tú has dicho me parece lo mejor, porque es una persona que a partir de un drama, o sea, de una gran lesión que le impidió perseguir su sueño de ser un jugador de la NFL, en vez de encontrar excusas, en vez de estar así sin hacer nada, pues en la misma cama, desde donde se estaba recuperando la lesión, empezó a ver videos de los partidos de los Philadelphia Eagles y de todos los demás, y se dejó guiar por un jugador que jugaba de quarterback en los Philadelphia Eagles, Norm Van Brocklin, que mientras que estaba mal recuperándose, pues le describía ciertas jugadas, le describía ciertos movimientos de los jugadores, por qué hacer esto, por qué hacer otro, y John Madden, con un esmero increíble, se dejó, en cierta manera, seducir por la explicación de Van Brocklin, empezó a dejarse seducir por esta cosa tan maravillosa que es la enseñanza. Entonces, adentro del mismo pensaba, ay, qué maravilla sería dibujar estas jugadas, qué maravilla sería empatizar con unos jugadores, enseñándoles esas jugadas y luego quizás liderar un grupo de jugadores hacia el triunfo, y si no soy capaz y no podré hacerlo, triunfar siendo un jugador, quién sabe si podría lograrlo siendo un entrenador. Sí, señor, él era un hombre de fútbol, amaba el fútbol por encima de todas las cosas, y lo que comentabas, ¿no? La vida o Dios o lo que sea o el destino le impide ser jugador y él dice, vale, pues voy a ser entrenador, empieza en un instituto, luego destaca en la Universidad de San Diego, si no me equivoco, y ficha por los Raiders como entrenador de linebackers en el 67 y en el 69 le nombran head coach. Se convierte en el entrenador principal más joven de toda la historia con 32 años. Víctor, un jovencísimo John Madden, llega a los Raiders y ahí empieza la revolución. Exactamente, y no es casualidad que llegue a los Raiders, porque los Raiders tenían como dueño un personaje, Al Davis, que era él mismo un pionero y un revolucionario, entonces no tenía ningún problema en fichar a un entrenador, a un head coach tan joven, porque decía, si es muy capaz, si sobre todo comparte conmigo los mismos valores que tenemos, pues yo creo que va a triunfar. Entonces no tuvo ningún miedo. Estamos hablando de Al Davis, un dueño que no tuvo miedo en fichar a una mujer como ejecutiva, cuando eso era prácticamente impensable en el mundo de la NFL. Estamos hablando de un hombre que no tuvo ningún problema en fichar a un entrenador latinoamericano, cuando esto era prácticamente impensable en la NFL. Y también un hombre que cuando los Oakland Raiders tenían que dormir, tenían que digamos, pararse en un hotel de una ciudad que todavía compartía las normas de segregación raciales, pues él cambiaba de ciudad. Por lo tanto, en este contexto, John Madden, en ese tipo de franquicia ha llegado. Y seguramente el hecho de compartir estas visiones del mundo con Al Davis lo ayudó mucho. Y luego, tú has dicho, 1969, estamos hablando de cuando desde el banquillo jugó una Super Bowl, la Super Bowl número 2, ¿Contra quién? Contra los Green Bay Packers de Vince Lombardi. Entonces, cuando encontramos una persona inteligente como John Madden, ¿qué ocurre? Que se da cuenta que del otro lado de la cancha, del otro lado del emparrillado en este caso, tenemos a un gurú, a un grande. Y entonces él se dejó seducir por ese personaje.
muchas veces a lo largo de ese periodo, pues acudió a seminario de Vince Lombardi. Y una vez él contó y dijo, yo me quedé sin palabras porque él se demoraba incluso 3 horas literalmente para describir una jugada que parecía la más normal del mundo, pero la describía de una manera tan perfecta que hacía que los que la tenían que ejecutar no podían fallar. Y de hecho ese era el fundamento del fútbol de Lombardi. Hacemos poca cosa muy sencilla, pero triunfaremos con ella si la haremos perfecta. Y pues Madden se empapó de todo esto. También hay que decir que Madden desde el principio siempre ha sido un soñador, lo cual esto es una enseñanza que creo vale por todo el mundo, es muy importante. Tenemos que pensar en grande, soñar en grande, ¿no? Él soñaba, recuerdo, la época de Daly City, donde él se crió, con un amigo suyo, John Robinson, y decía, nosotros en verano jugaremos al béisbol con los Yankees de Nueva York, en invierno jugaremos al fútbol con los San Francisco 49ers. ¿Sabes? Soñar en grande ayuda. Y luego, casualidad de la vida, pues triunfó siendo entrenador de los Oakland Raiders, que son el máximo rival de los 49ers, es decir, que comparten la bahía, incluso están en el lado, con perdón de todos, más feo de la bahía. Imagínate, Diego, las miles de historias que se podrían sacar de ello. Sí, es verdad, es cierto. Como decías, John Madden era un soñador. Esa frase que comentabas de Vince Lombardi, él también la adaptó mucho, por lo que he leído esta mañana en artículos de The Athletic y de Sky Sports, que decían algo así como que le decía a sus jugadores: tú llega a la hora y haz tu trabajo, y lo que hagas fuera del campo me da igual. Es decir, yo no necesito que los jugadores lleven corbata, que estén bien afeitados. Y así salió el equipo, que el equipo campeón en el 77, el campeón de la Super Bowl número 11 contra los Minnesota Vikings, era un equipo plagado de carisma, Víctor. Era un equipo de macarras realmente, ¿no? Exactamente, yo creo que la palabra carisma es la palabra perfecta para describir aquel equipo. Sí. No hay adjetivos mejores, y además, incluso diría resiliencia, porque ellos han llegado a ganar ese Super Bowl después de haber perdido mucho. O sea, Madden transformó los Oakland Raiders en un perennial contender, ¿no? Siempre estaban ahí, jugaban finales de conferencia y todo, pero casi nunca ganaban. Él conoció una gran derrota, o varias grandes derrotas, contra los otros grandes entrenadores de la época. Chuck Noll, imaginarse, recordamos la Immaculate Reception, Don Shula, y luego también Lombardi. Pero al ser tan bueno se empapaba de las enseñanzas a través de la derrota, y al fin y al cabo pues llegó a triunfar. Y como tú bien has dicho, 3 normas son muy famosas, 3 normas: nunca llegar tarde, prestar mucha atención a las explicaciones y jugar muy duro. Nada más, lo has dicho. Luego lo que hacen después pues son problemas de los jugadores. Y no olvidamos que ellos, pese a tener la fama de ser un equipo durísimo, una defensa tremenda, pero era un equipo muy disciplinado, muy pocas penalidades, que eso también es un dato muy a tener en cuenta. Sí, eran lo que tú dices, fuera del campo pues cada loco con su tema, y luego dentro un equipo muy difícil de parar, empezando por Ken Stable, que era el quarterback, que era zurdo, que ya era raro de ver, o sea, y además una personalidad también muy marcada. Y el caso es que Madden es campeón de la Super Bowl con los Raiders. Luego, al acabar la temporada de 1978, me parece que no se mete en playoffs, sí, se deja los banquillos, y ahí es cuando empieza su carrera en la televisión. Aquí, Víctor, te quiero escuchar a ti contarme por qué era tan especial escuchar a John Madden. Yo lo que he leído es que él llegó a la tele y hacía de las posiciones complicadas, como son la línea ofensiva, algunas posiciones en defensa, algo fácil, y que la sociedad y las personas que veían el fútbol americano se volvieron más analíticas gracias a su mensaje. Era eso, ¿no? Totalmente, Diego. Él era un magnífico divulgador. Él hacía de todo ese, porque claro, tenemos que pensar en el fútbol de antaño como, ¿sabes?, entrenamiento del ojo, incluso militares, una orden castrense, ¿no?, dentro de los jugadores. Entonces uno se esperaba de un comentarista pues palabras grandilocuentes, casi incluso filosóficas, imposible para entender. Cuando uno una tarde de domingo tiene solo ganas de comer un perro caliente, tomar una Coca-Cola y disfrutar del fútbol. Pues John Madden ha hecho que todos los estadounidenses fueron felices delante de la pantalla. ¿Por qué? Porque cuando él explicaba, como tú has dicho, de una manera perfecta, de una manera que cualquier persona se pudiera enganchar, incluso cualquier persona que no entendía nada del fútbol americano, o sea, era incluso muy didáctico, sin ser pesado, o sea, que eso es muy importante. Y entonces, ¿él qué hacía? Haciendo esto era muy feliz.
Y claro, evidentemente tenía un background increíble porque tenía un conocimiento absolutamente brutal y perfecto, ¿no? Pero tenía ese don para explicarlo de una manera fácil, para enganchar. Y entonces yo siempre digo, era un poco como el tío que todo el mundo hubiera soñado tener, ¿no? Con todo respeto a los tíos que son fantásticos. Pero, sí. Y entonces, ¿él qué hacía? Hacía que él mismo se sentía feliz explicando esto y todos los que estaban en casa también se sentían felices. O sea, fantástico. Todo el mundo se sentía feliz. Y el fútbol pues llegó incluso a todos los hogares estadounidenses, porque no olvidamos que en aquel entonces la NFL compartía, sobre todo con la MLB del béisbol, ¿no? Las grandes audiencias de televisión. Y él ha hecho que el fútbol pues tomó, sí, la primera posición en absoluto en las retransmisiones televisivas. ¿Por qué? Porque tenía ese talento, esa capacidad de divulgar, esa capacidad de partir la pantalla y de llegarte a ti. Salía de la pantalla su voz. Sí. Me parece absolutamente extraordinario. Por lo tanto, quien conoce el inglés, yo recomiendo escuchar lo que él decía, porque claro, también que se quiere dedicar a esto, pues es un aprendizaje pues, absolutamente magnífico. Es impresionante. También tenía sus cosas porque él no volaba no cogía un avión, mejor dicho, volar no vuela nadie, desde el 78 me parece, y él siempre viajaba por todo el país con una caravana de 14 metros casi, equipada a la perfección. Luego había muchos vídeos también suyos analizando cosas que están fuera del fútbol americano, como los pavos en Acción de Gracias, salía trazando rutas en las patas, también en un anuncio de McDonald's, me parece, y precisamente él también llega a la generación más joven, ahora mismo. Él ha conseguido algo muy difícil, que es llegar probablemente a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros, que es también a través del Madden, que es el videojuego de fútbol americano que sacó EA Sports en su día. Él, a través de su conocimiento, Víctor, corrígeme si me equivoco, intentó ayudar a EA Sports, y de hecho lo consiguió, a que el videojuego fuera lo más real posible. Y muchos niños, a finales de los 80, principios de los 90, porque creo que la primera entrega es para Apple II, me parece, en el 88, pues muchos niños se engancharon al fútbol americano a través de su voz y de sus consejos. Y eso es algo que también hay que valorar una barbaridad. Absolutamente increíble, porque hubiera sido muy fácil prestar el nombre o así, vale, firmamos un contrato, utilizáis mi nombre y hacéis un videojuego. No. John Madden ha dicho, y ahora me pongo aquí con vosotros, con los desarrolladores de videojuegos, y vamos a dibujar todos los juegos, vamos a dibujar todas las jugadas ofensivas, todas las jugadas defensivas. Yo quiero que este juego exprese lo que es el fútbol americano de verdad. Un juego real, 11 contra 11, equipos especiales, todas las jugadas. Y de hecho tú lo has dicho, mientras que quizás nuestros abuelos se han empapado de su sabiduría al ser él un head coach, nuestros padres lo han escuchado como gran color commentator de la televisión, y lo más joven, claro, cuando tú mencionas a John Madden, ellos lo conocen. Sí. El videojuego. Y esto me parece extraordinario, porque hay mucha gente que dice, nuestra época era la mejor del mundo, ahora los jóvenes... No. Él supo estar al paso con los tiempos, y es una calidad de los grandes, ¿eh? Y eso es. Cuando los videojuegos igual, no era lo que son hoy en día, pero en cambio él dijo, no, eso es importante, porque quizás es una manera para enganchar a los jóvenes, y él lo ha hecho. Estamos hablando del fútbol americano, que es un deporte impresionante, a veces conmovedor, apasionante seguramente, a veces incluso escalofriante, muy sentimental. Incluso todos estos adjetivos que son muy fuertes, pues se desprenden del juego Madden, que es una obra maestra absoluta, porque de un videojuego uno no se espera todos esos sentimientos. Pues Madden era capaz también de hacer esto, y esto me parece absolutamente magistral. Sí, señor. Mejor no se puede explicar. Madden tiene muchísimas anécdotas, muchísimas frases también. Recuerdo una, ya para ir cerrando, que creo que dijo cuando entró en el Salón de la Fama en 2006, que comentaba algo así como: mi padre trabajó de mecánico toda su vida, él era hijo de un mecánico. Yo he sido jugador de fútbol, he pasado de jugador a entrenador, de entrenador a comentarista, no he trabajado ni un día de mi vida, he sido el tipo más afortunado del mundo, y creo que eso refleja también un poco la vida de John Madden. Hemos repasado, Víctor, por encima, un poquito, en 15 minutitos, la figura de una de las mayores leyendas de la historia de la NFL. Si queréis saber más sobre él, yo os recomiendo Momentos Estelares de la NFL, escrito por un pedazo de autor como el señor Víctor Asbani, y ha sido un placer, amigo mío, tenerte aquí la próxima vez en persona, ¿eh?
Por supuesto, la próxima vez en persona, porque ya hace mucho tiempo que no nos vemos, Diego. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tus palabras y un abrazo sobre todo a tus seguidoras y tus seguidores. Eso es, pues ya tenéis el libro, bueno, el link a la compra del libro abajo en la cajita de descripción. También podéis seguir a Víctor en su cuenta de Twitter, que la estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y nos vemos muy pronto. Compartid el vídeo si os ha gustado y dejad un comentario abajo. Chao.